La pregunta, Débora, ¿te parece? Sí, Ah, por favor, Débora, ¿me puedes hacer de nuevo la pregunta para que bueno, la podamos escuchar todos y luego la vamos sí, a la formalizar? pregunta era, que creo que pueden contestar, ¿cómo funcionamos? O sea, si bien estaban las experiencias, por ahí sí. Ok. ¿Cómo realmente crees que tu experiencia está creada dentro de ti? ¿Cómo realmente crees que de ti viene la experiencia o viene de afuera? ¿Cómo crees realmente que viene esa experiencia? Entonces, estaba yo hablando te voy a dar un ejemplo cuando vamos a una película. Dos personas están viendo la misma película y resulta que las dos personas viven una experiencia totalmente diferente en la misma película. Entonces realmente la experiencia que yo estoy viviendo, supongamos que yo tengo una experiencia de miedo y la otra persona tiene una experiencia de risas, se ríe de lo que está pasando en la película y a mí me da temor. Estoy, tengo una experiencia de miedo en ese momento. Realmente la experiencia viene de la película. No, lo que está pasando es que tu experiencia está viniendo, la experiencia de miedo, la experiencia o de la otra persona de risa, está viniendo de ella misma, está viniendo de su propio pensamiento. Cuando tú te sientes feliz, es porque estás teniendo pensamientos de felicidad. Tú no te puedes sentir feliz si tienes pensamientos que no son felices. Tú no te puedes sentir en bienestar, no te puedes sentir feliz si estás pensando que en cualquier cosa trágica. Entonces, toda nuestra experiencia está creada o viene de ti, de tu propio pensamiento. Toda la fuente de tu sentir viene de una sola parte, de la relación que tú tengas con tu propio pensamiento. Cuando yo suelto lo que yo tengo agarrado, de lo que me enganché en ese momento, lo suelto, yo puedo vivir una experiencia totalmente diferente. Cuando yo, cuando yo, cuando yo les compartía que, que yo vivía estresada desde las 6 de la mañana y mi esposo siempre me lo reprochaba, pero te le acabaste de levantar. ¿Con quién estás enojada? Conmigo misma. Yo no estaba enojada ni con mis hijos, ni con el desorden de mi marido, ni porque se iban a ir y me dejaban todo desordenado. Yo estaba era en un ruido mental acerca de cómo deberían ser las cosas, del juicio que yo tenía acerca del orden, acerca del tiempo, acerca de muchas otras cosas que se me pasaban en mi mente y eso me causaba mi estrés. Cuando yo me di cuenta de esto tan simple como lo dijiste tú, Susana, pero tan profundo y tan poderoso, porque a mí nadie me lo había enseñado, nadie me lo había enseñado, de que es que lo que yo sentía no viene de las personas, ni mucho menos de las circunstancias. Si yo veo que yo voy manejando en el carro y alguien se me atraviesa o alguien provoca un choque y yo me choco con ese carro, la ira o lo que yo estoy sintiendo en ese momento no viene de lo que está pasando afuera. Yo sé que la situación es real, pero lo que hay, lo que yo estoy fabricando internamente, viene de cómo yo me estoy sintiendo. No viene de lo que está pasando afuera. Hay una analogía muy bonita
que se las quiero compartir porque todos los mentores con los que yo he escuchado han compartido esta metáfora de cómo es que nosotros funcionamos, de cómo es que nosotros creamos nuestra experiencia a través de nuestros pensamientos. Porque es como una moneda que tiene doble cara, el pensamiento y el sentir. Es una sola moneda que tiene doble cara. Están siempre conectados. Entonces la analogía es, miremos el cielo. El cielo a veces tiene nubes. Y cuando el cielo está nublado, pareciera que no hay sol, pero el sol siempre está ahí. Siempre está ahí a pesar de que no lo vemos. Esas nubes son nuestros pensamientos, que se nubla nuestra sabiduría, nubla nuestro sentido común de ver posibilidades, de ver con claridad lo que está pasando, de ver realmente lo que pasa en nuestra vida, que no son las circunstancias lo que hace que nosotros reaccionemos. Entonces, si miramos esas nubes que a veces nublan nuestra perspectiva, nubla nuestro sentido común, nubla nuestra manera de relacionarnos con las personas, nubla el estar presentes. Esas nubes son nuestros pensamientos personales, que son nuestros juicios, que son nuestras creencias, que son nuestros paradigmas. Eso es lo que nubla algo que nosotros internamente tenemos, que es esa sabiduría para darnos cuenta de que podemos tener un pensamiento nuevo en cualquier momento cuando nuestra mente se calme. Porque nosotros somos como ese cielo. Nosotros somos ese cielo que es infinito, que es intocable, que es ilimitado. Y que los pensamientos son esas nubes. Son esas nubes que nosotros, la mayoría del tiempo, no nos damos cuenta que estamos pensando. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pensamientos tienen ustedes en el día? Yo he escuchado de mis mentores que más de 65,000 pensamientos se vienen a nuestra mente durante el día. Entonces, ¿cómo vamos a controlar un pensamiento? No hay manera de controlarlo. Y por eso es que terminamos tan cansados en la noche. Porque no apagamos esos pensamientos. La única forma en la que yo siento paz y bienestar en mí es cuando yo apago y me voy a un sitio diferente que hay dentro de cada uno de ustedes. Ahí, en el silencio, es cuando yo encuentro mi bienestar. El bienestar a veces se nos pierde. Creemos que no nacemos con él. Creemos que no lo tenemos. Y eso es lo que todos estamos buscando. Nos vamos a los libros,
nos vamos a las conferencias buscando sentirnos bien, buscando la técnica y la fórmula para yo sentirnos bien, porque eso es lo que estamos buscando siempre que queremos estos temas de crecimiento personal. Yo era una de ellas. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños, yo me iba para la biblioteca con ellos o a una librería. Y yo los dejaba a ellos que exploraran sus libros de animalitos. A ellos les encantaban los animales y la naturaleza. ¿Y saben dónde estaba la mamá? En los libros de crecimiento personal. Porque yo creía que había algo malo en mí por mejorar. Yo creía que yo no era un ser completo, que algo faltaba en mí, o que yo no había nacido como los demás que sí eran felices. Porque yo era una persona muy insegura y muy dependiente de los demás. Entonces, como que había algo que me faltaba a mí para que yo estuviera completa. Y era esa búsqueda incesante de querer encontrar en los libros, inclusive en las conferencias. Yo hice un curso de catarsis a mis 19 años después de que mi padre muere. Porque yo creía que ese curso me iba a traer a mí el bienestar que no lo tenía en ese momento. Este va a ser también otra historia que les quiero contar, porque han sido muchas revelaciones que he tenido en mi vida de cómo encontré yo el bienestar que hay en mí. Y de la única forma que yo me di cuenta es estando presente, estando en el momento, viviendo mi experiencia, pero sabiendo de dónde viene, no queriendo controlar, ni siendo más víctima, ni de las personas, ni de las circunstancias. Eso me liberó. Ahí empecé a ser yo libre y empecé a quitarme barreras. Las barreras que yo había construido en mi vida, de cómo tenía que ser la Adriana, que se había casado, que tenía 2 hijos, y cómo tenía que ser yo en la sociedad, y cómo tenía que yo actuar con mi esposo y con mis hijos. Al darme cuenta de lo esencial, de lo natural que hay en un ser humano, de lo que es conocer la naturaleza del pensamiento, ahí, con eso tan simple, se empezaron a abrir puertas hacia la felicidad. Creía que la felicidad la tenía que alcanzar de algo de mi esposo. Ahí se derrumbó todo eso, porque yo me casé con la ilusión de que yo iba a ser feliz cuando me casara, cuando mi esposo me propusiera matrimonio, cuando mi novio me propusiera matrimonio, o que yo iba a ser feliz cuando tuviera mis hijos. El malentendido de la felicidad, de que es que la felicidad viene de afuera, de mis hijos, de mi esposo, de los logros, del éxito, de la carrera que hice. Ese fue otro de los malentendidos. O que mi bienestar lo tenía que lograr, que alcanzar afuera. No, entendí que mi bienestar está en mí. El bienestar no es condicionado, el bienestar siempre es puro, está con uno desde que nació. Entonces esto tan simple de entender la naturaleza del pensamiento, que los pensamientos siempre vienen a nuestra mente y eso es parte del ser humano. No podemos controlar los pensamientos, pero sí tenemos el control nosotros de dejar que pasen. Pasan nomás, solo que yo les presto atención y me quedo con ellos. Y me quedaba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y 1 mes. Y cuando yo los agarraba más,
más ira sentía. ¿Qué sucedió? El entender que los pensamientos por naturaleza fluyen y los sentimientos por naturaleza fluyen. Yo ya no tenía que volver a... Qué boba era yo. Yo decía, ¿yo por qué si me estoy sintiendo mal sigo pensando los mismos pensamientos? No tiene sentido. Eso dejó de tener sentido para mí. Si yo quiero estar feliz, no tengo que controlar, pero tengo que entender que el sentimiento que yo tengo viene de mi propio pensamiento. Pero no lo tengo que controlar, porque como ser, soy un ser creativo. Soy un ser creativo que momento a momento vienen pensamientos nuevos, frescos. Cuando tengo las nubes se dispersan. Cuando ya no hay unos pajaritos aquí en el cielo haciendo bulla. Los pajaritos vuelan y se van. Y al cielo no le interesa que los pajaritos estén haciendo bulla. No le importa. Ese cielo soy yo. Yo hago parte de esa grandeza, de esa energía universal. Que algunas veces van a venir nubes. Claro que sí, soy un ser humano. Algunas veces me aferro a unos pensamientos. Claro que sí, todos somos seres humanos, que algunas veces nos vamos a enganchar, le vamos a prestar atención, nos vamos a masticar y a masticar y a masticar, pero cuando yo entienda que no hay nada que hacer, sino que yo tengo el poder de soltarlos, ahí es cuando recupero yo mi poder. Y no le entrego a los demás el poder o la responsabilidad de que ellos son culpables de cómo yo me estoy sintiendo. Así es que funcionamos psicológicamente. Esto es tan simple, pero tan poderoso, que yo no me había dado cuenta. Hay otra analogía que les quiero compartir, que se la escuché a Dicken Bettinger, que es otro de nuestros mentores que a diario lo escuchamos. Cuando una persona, mejor dicho, voy a hacer una comparación entre los adultos y los niños. Los niños siempre están viviendo el momento presente. Un niño que pelea con su amiguito, al momentico está feliz y está compartiendo con ese amiguito. Vuelve a su momento presente y vuelve a su juego y vuelve a disfrutar de lo que está haciendo en el momento. El niño no se queda ahí. ¿Y cómo somos los adultos? Un adulto pelea con el otro y le echa más candela y le justifica. Y después viene y le cuenta al otro también. Y se queda con él dándole vueltas y vueltas y vueltas. No sabemos cuánto tiempo. Hay algunos que se quedan toda la vida dándole vueltas a ese pensamiento y por eso se quedan sufriendo, porque guardan rencores. Se quedan sufriendo toda la vida, porque piensan y piensan y piensan y piensan y piensan más acerca de esos pensamientos. Esos somos los adultos. Cuando uno está en el momento presente, no piensa. Es imposible. Porque el momento presente se vive, se experimenta, se siente, se disfruta. No se intelectualiza. No hay juicios de ninguna manera. No hay expectativas. No hay opiniones personales. Por eso el niño
vive su momento presente feliz. Ellos no están pensando, no están juzgando, no están con expectativas del futuro, no están viviendo en el pasado. Lo único que nosotros podemos pensar es el pasado y el futuro. Nuestro presente no lo pensamos. Cuando yo me di cuenta que yo estaba dejando de vivir la experiencia de mi familia, de yo disfrutar a mi hijo, porque yo estaba en mi propio pensamiento personal, del juicio, del debería, del control, de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser un niño, buen estudiante, buen hijo. Cuando yo dejé de pensar en eso, empecé a vivir mi momento presente, empecé más a disfrutarlo, se empezaron a abrir en mí más opciones de vivir una vida diferente con mi hijo, porque ya todos esos pensamientos de juicios se disiparon, inmediatamente se disiparon, porque vi una nueva posibilidad, que no era la única, porque la única era la mamá controladora. La mamá que tenía que educar de la forma en que me educaron, entonces de esa misma forma había que educar. Cuando yo me vi otra posibilidad, no era la única, empecé a vivir un momento diferente, una experiencia totalmente diferente. Entonces, de esa forma, el día a día, los momentos empezaron a ser más disfrutables, me los empecé a gozar más. ¿Pero cómo? Estando más presente. Y cuando uno está presente, no juzga, no critica, no compara. Está viviendo la experiencia del momento y no la evito, la vivo. Si hay que afrontar situaciones difíciles, las tengo que afrontar porque la vida nos manda muchas situaciones, pero depende de cómo yo viva las situaciones, de cómo yo las interprete. Asimismo, voy a vivir mi experiencia. Por eso les hablaba yo en un comienzo. Nosotros tenemos percepciones diferentes en la vida, porque todos tenemos un mundo en nuestra cabecita. Y cada persona ve la vida con unos ojos diferentes. De acuerdo a los lentes que yo me ponga en el día, con esos lentes yo voy a mirar mi vida. Yo voy a pintar mi día. Entonces les pregunto, ¿cómo van a pintar su día mañana? ¿La van a seguir pintando de la misma forma de hace 10 años, 20 años, 30 años? Hay miles formas de yo pintar mi vida. Y yo me di la oportunidad de mirar en la dirección hacia acá, hacia adentro, porque esto es una exploración de adentro hacia afuera. Es un paradigma de empezar a no seguir siendo víctimas de los demás, a dejar de ser siendo víctimas de las circunstancias. Entonces empecé yo a ser responsable de mí. Todo lo que yo pienso viene de mí. Todo lo que yo sienta está siempre relacionado con un pensamiento. No viene de mi pareja, no viene de mis hijos, no viene de mi jefe,
no viene del tráfico. El estrés que yo sentía desde las 6 de la mañana, yo no tuve que hacer nada. No tuve que hacer cursos de cómo disolver el estrés. Cuando yo entendí de a dónde provenía mi estrés, se acabaron las peleas con mis hijos y con mi esposo. Y empecé a conocer la resiliencia. Porque entendí que cuando yo disperso, cuando yo no le presto atención al ruido mental, puedo empezar a explorar algo dentro de mí que hay disponible, y es el espacio del silencio, de mis opiniones, de mis juicios. Claro, soy un ser humano. Yo puedo vivir mi vida desde dos mundos. Desde el mundo que siempre aprendí, ese mundo en el que muchas veces nos creemos la historia de lo que somos, o puedo aprender del otro mundo, puedo vivir mi vida también desde el otro mundo. ¿Y cuál es el otro mundo? El mundo que a veces no exploramos. Y es que somos seres espirituales. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Vamos a tener experiencias. No se puede, no, es inevitable tener las experiencias, pero de la forma en que yo me relaciono con esas experiencias, voy a vivir mi experiencia, voy a vivir mi vida, con la forma en que yo me relaciono. ¿De qué forma tomo yo o percibo yo las cosas? De esa forma voy a vivir mi experiencia. Cuando yo voy de viaje, yo he hecho como varias experiencias, he tenido varias experiencias y las he mirado de la forma en que yo viajaba y de la forma en que yo viajo ahora. Cuando yo viajaba anteriormente, yo siempre me llevaba un mapa, una guía, y yo me llevaba como muchas cosas en mi cabeza de las cosas que tenía que cumplir y que hacer. Yo iba siempre chuleando todo lo que yo tenía que hacer, lo tenía que hacer al pie de la letra. Y muchas veces me perdía de otras cosas, no las veía por estar fijamente mirando lo que tenía que hacer en el tour, o sea, siempre era como muy cuadriculada, queriendo siempre como tener un mapa, tener una lista de lo que hay que hacer. Cuando yo me di otro espacio, vamos a mirar a ver si me voy sin esta lista y empiezo más bien a vivir esta experiencia, a ver qué pasa. Empecé a vivir una experiencia totalmente en los viajes, porque ya no era ese querer que las cosas se dieran como yo las había planeado. No. Vamos a conocer esto, sí, yo tenía en mi memoria muchas veces las cosas que quería conocer, listo, vamos a conocer esto. Si no se podía, bueno, vamos a conocer otra cosa. Si me perdía, no pasaba nada. Pero cuando yo primero me perdía, yo era estresada. Uy, me perdí, entonces nos vamos a perder de lo otro, no vamos a ver esta cosa, no vamos a ver la otra. Cuando uno está muy predispuesto a las cosas o al control de cómo queremos que nos salgan, vivimos una experiencia totalmente diferente a cuando somos libres y tranquilos de que las cosas se vayan dando. Así es nuestra vida. Nosotros no tenemos el control de que vengan situaciones que nos pasen, que nos gustan, que no nos gustan.
las tenemos que afrontar, pero la forma en que yo estoy viviendo esa experiencia va a ser la manera en que yo voy a afrontar esa situación. A mí me ocurrió algo muy particular este año. Este año tuve 3 choques en el mismo carro. Me chocaron 3 veces. En el mismo lugar, en la parte de atrás. Y fue algo que yo en otro momento, que también me habían chocado, lo viví de manera diferente las 3 veces. Con una calma, con una serenidad, que yo no la había ni siquiera programado. Porque a alguien que lo chocan y la tercera vez vuelven y lo chocan, muchas veces reaccionamos ante el otro por el proceso mental que nosotros tenemos. ¡Ay, ya me volvieron a chocar! Bueno, todo ese mundo de juicios que tenemos nosotros aquí adentro. Y el del tercer choque me bajé yo y miré a la señora y le dije, tranquila, no pasa nada, yo sé que hay momentos en que nos distraemos y por eso suceden muchas veces los choques. Y me dijo, no se preocupe que yo le voy a pagar su choque y no tenemos que llamar al tránsito, pero yo se lo voy a pagar porque yo tuve la culpa. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, tranquila, las cosas se pueden hacer de la mejor manera. Y no tenemos que ofuscarnos, y no tenemos que pelear, y no tenemos que hacer muchas cosas. Pero también hay que aprender a confiar. Y mi esposo me dijo, las 3 veces que me chocaron, las 3 veces yo no llamé al tránsito. Y las 3 veces me lo pagaron y confié en la persona. Pero la forma en que yo reaccioné no fue de la misma forma que yo reaccionaba antes de tener este entendimiento. Cuando uno sabe que las personas actúan no de mala fe, sino con lo que vieron en el momento, con lo que sabían en el momento, o porque estaban distraídas, o porque de alguna manera actuaron. Cuando yo entiendo eso, yo no tengo por qué estar en reacción con los demás, porque yo ya entiendo también a las personas, como decía Susi, cuando yo entiendo cómo funciono yo, también entiendo a los demás cómo funcionan. Entonces empieza uno a volverse compasivo, empieza uno a despertar ese amor hacia las personas, a no mirarlos con esos ojos como de reacción siempre hacia lo negativo, a su comportamiento, de por qué me hiciste eso. No. Empieza uno a tratar de manera diferente a las personas. Y eso se abrió mucho en mí. Se abrió mucho el amor a las personas. Eso es otro de los grandes beneficios que me ha traído mucho, mucho en mi vida. Mucho amor. Porque con las primeras personas que yo me di cuenta fue con mis hijos, con mi esposo y mis hermanas. Y mis hermanas lo notaron en mí, yo ni siquiera lo había notado como ellas lo habían notado. Porque empecé a abrirme de una manera diferente a ellas, a entenderlas, a verlas con otros ojos distintos, no con el juicio, porque estamos con el hábito, tenía ese hábito, y lo sigo teniendo, pero ahora caigo en cuenta del hábito que tenía. Desperté a ser más consciente de que lo que crea mi experiencia son esos pensamientos, con la conciencia que me está advirtiendo que yo lo que estoy sintiendo es porque viene de mi propio pensamiento. Eso funciona todo juntico. El darme cuenta, eso fue lo que me hizo a mí
ver a las otras personas distintas. Entonces, esto es otro de los grandes beneficios, el por qué es tan importante. Y yo lo llevo a las empresas, que por qué es tan importante saber cómo funcionamos nosotros psicológicamente, desde nuestra parte humana y desde nuestra parte espiritual. Porque a veces nos da miedo también hablar de nuestra parte espiritual, que no tiene que ver nada con nuestra religión. Porque hasta los ateos entienden la naturaleza del pensamiento. Ellos lo entienden, sin necesidad de hablar de religión, sin necesidad de hablar de un ser superior. Pero cuando entendemos qué somos, que somos esos seres espirituales teniendo experiencias humanas, y esas experiencias las estamos creando nosotros mismos con nuestros propios pensamientos, empezamos a vivir de una manera diferente, no a cambiar nuestras circunstancias, a que las cosas nos salgan bonitas, o a que las cosas nos salgan mejores, o a cruzar los dedos, no. Pero nos podemos relacionar, aprendemos a relacionarnos de manera diferente con lo que venga. Michael Neal decía, la vida es un deporte de contacto. Nos van tirando la vida cosas, circunstancias, y nosotros miramos de qué forma las estamos enfrentando. Porque hay gente que dice, es que yo tuve este trauma, tuve esta situación, ¿y cómo quieres que no me sienta mal? Toda la vida cargan lo que les pasó. Es que mira lo que me pasó. ¿Y cómo no quieres que no me sienta mal? Pero es porque hay un malentendido. Muchos malentendidos. Que creemos que las circunstancias nos causan a nosotros ese dolor que tenemos. O creemos que hay algo mal en nosotros por lo que nos pasó. Eso es lo que nosotros exploramos en este entendimiento. Y para esto necesitamos profundizar un poco más acerca de esto que les estoy compartiendo. Pero qué rico que algo dentro de ustedes se llevaran hoy. Es una invitación que yo les estoy pidiendo para que empiecen a mirar hacia ustedes mismos de cómo es que crean ustedes su experiencia en la vida. ¿Será que la rabia que ustedes sienten, el estrés que ustedes sienten, viene de lo que está sucediendo afuera? ¿Siempre? ¿Será que algunas veces sí, otras veces no? Se los dejo de tarea para que lo exploren.